gente, bueno, si ya trabajaron con los movimientos de pileta, vamos a ir a empezar a ver algunas opciones que nos permiten visualizar todo aquello que afecta un movimiento de pileta y todo aquello que afecta una carga de una adición, una carga de un análisis. Empezamos a obtener ahora resultados del sistema. En este módulo la parte central es el movimiento de pileta y adosado a todo eso son las cargas de adiciones, las cargas de análisis y las degustaciones. Entonces cuando vamos a ver en qué estado están los vinos, lo podemos ver o desde la trazabilidad, la historia del vino, o en forma transversal la historia de la barrica o de la pileta y de la pileta. Vamos a ver la historia de la pileta. En la opción que tenemos acá que dice consultas de movimiento de vasija, el sistema nos muestra cada una de las piletas con el contenido actual. Y en la grilla que tenemos abajo nos muestra la historia de esa pileta. Por ejemplo, la pileta número 1 nos está mostrando que está sin vinos en este momento. Y en la grilla de abajo nos muestra todos los movimientos que tuvo esa pileta y el por qué hoy está con ocupación 0. Si a esto que tenemos acá abajo le damos al botón emitir, sacamos por pantalla, vamos a encontrar, digamos, una presentación de este informe mucho más fácil de leerlo. ¿Qué es lo que nos muestra el sistema en este punto? En primer lugar nos dice la fecha que se produjo el evento. Por ejemplo, este evento que se produjo a las 10 horas de la mañana fue a través de un movimiento de entrada de vino con el parte número 1. O sea, ese sería el movimiento de pileta número 1. Luego tenemos entre paréntesis un número que corresponde a la orden de trabajo. Esto es para poder llevar la correlación del papel escrito. Un enólogo da una orden de trabajo, esa orden la recibe el capataz de la bodega, el encargado de bodega distribuye la tarea, vuelve la tarea realizada, coloca las observaciones en esa orden de trabajo y eso se constituye como el soporte físico desde el cual vamos a cargar toda la información en el sistema. Por eso que es tan importante poner, cuando uno carga el movimiento de pileta, poner el número de la orden de trabajo y a su vez en el papel, en la orden de trabajo, colocar el número del movimiento de pileta que quedó registrado en el sistema. Porque así, si encontramos una orden de trabajo y decimos dónde está este dato en el sistema, tenemos el número de referencia del registro que hemos tenido acá en el sistema. Luego, el nombre del producto que había en ese momento del movimiento. Por ejemplo, acá se hizo un ingreso de criolla cereza del 2021 y se entraron 41.748 litros. Nos va arrojando permanentemente un saldo, una entrada, una salida, un saldo. Esto es una cuenta corriente como de cualquier movimiento de stock, cualquier movimiento de una cuenta corriente de un cliente, un proveedor, o sea, son ingresos, egresos y un saldo de todo eso. Acá tenemos que este informe es muy útil para detectar anomalías. Cuando uno se equivoca en algo y esa equivocación nos va a traer trastornos luego en la trazabilidad. Por ejemplo, siempre una pileta se está ingresando vino, se está sacando parcialmente y hasta que llega un momento que se saca el total, se sanitiza y se vuelve a utilizar. Esos periodos de uso y desuso nos dejan puntos en blanco en la columna de saldo. Por ejemplo, acá, cuando terminó de irse los 38.220 litros que quedaban hasta ese momento, nos muestra saldo y un espacio en blanco. Esto es a propósito, no colocamos el número acá para que visualmente resalte a la vista de que ha habido, digamos, un impasse en la pileta, que se ha vaciado la pileta. Una pileta no puede estar eternamente con algo adentro. O sea que si nosotros no detectamos puntos, digamos, de salida para ser sanitizada, nos tiene que llamar la atención. Otra realidad que puede suceder es que por error, nosotros acá en vez de sacar 38.220 litros, saquemos 38.200 litros y nos queden 20 litros metidos dentro de la pileta. Que no lo vamos a detectar a lo mejor porque es tan poquito, pero eso hace que las trazas del producto que estaba en la pileta, cuando llegue otro producto, se conectan esas trazas porque claro, quedó un pedacito, un remanente de vino, se conecta con el próximo volumen y así sucesivamente. Ese número que nos puede estar dando un error en la salida, en menos
o en más, porque también puede haber quedado un saldo negativo. En vez de sacar 38.220 le pusimos 38.230 y nos quedan 30 litros negativos. El sistema lo permite a eso. Ya vamos a ver por qué motivo, tiene un sentido todo eso. La idea de esto es que cuando nosotros detectamos ese saldo que debería haber quedado en cero, que intuimos que podría haber quedado en cero, no puede quedar una pileta con 20 litros, nos damos cuenta que había un error. Y ese saldo se puede estar arrastrando en todas las salidas que deberían haber quedado en cero. Otro error típico es que borramos un movimiento histórico para atrás. Por ejemplo, borramos este movimiento de salida de 3.528. ¿Qué va a suceder? Cuando hagamos esta salida de 38.220 nos va a quedar un saldo de 3.528. Supongamos que habíamos venido llevando muy prolijo todo, ¿no? Ingresaba, salía el total, ingresaba, salía el total, y de repente, históricamente, por error, borramos un movimiento de pileta, por ejemplo, ese movimiento de 3.528. Ese desfasaje lo vamos a encontrar ahora en todos aquellos lugares donde debería haber quedado en cero el saldo, y nos va a repetir 3.528 de saldo, 3.528. Entonces ahí tenemos que poner la lupa, porque cuando encontramos un patrón de ese tipo, significa que por error hemos borrado algún movimiento, o por alguna circunstancia un movimiento desapareció. O teníamos un movimiento que nos estaba desfasando, habíamos corregido manualmente los saldos, habían quedado todos los saldos bien, y cuando nos damos cuenta que había ese movimiento erróneo lo borramos y se nos arrastra todo ese error para adelante. Entonces, acá el punto es que cuando tenemos algún tipo de error como ese, que nos van quedando saldos en la pileta, se nos unen todas las trazas de todos los vinos que pasaron por esa pileta. Entró un Malbec, se fue el Malbec, quedaron 20 litros negativo o positivo. Entró un Chardonnay, se fue el Chardonnay, y obviamente quedaron esos 20 litros que nos habían quedado de arrastre anteriormente, y se nos van conectando. Entonces vamos a tener después en la trazabilidad, cuando tiramos de la punta del hilo del último producto que tenemos en la historia de esa pileta, cuando tiramos nos dicen: esto también tuvo Chardonnay, tuvo GB, una uva blanca, tuvo qué sé yo, un montón de uvas que a lo mejor pasaron por la pileta. Muy importante esta herramienta, observar de manera crítica la historia, porque nos puede estar diciendo errores que hemos cometido o accidentes que pasaron en la carga de un dato y que nos está llevando a un error en la trazabilidad y en los inventarios y en muchas otras cosas más. Otro dato que también es muy interesante acá es que el sistema muestra en un color diferente, en un azul, muestra cuando nosotros hemos hecho alguna adición. Si no saben desde dónde se hace, acá en movimiento adiciones, ahí tenemos la carga de las adiciones. Miren ese video si están interesados. Bien, acá el tema es que lo ponemos acá para poder ver qué volumen tenía la pileta a ese momento y qué cantidad le agregamos de esa adición. Por ejemplo, esta adición fue un agregado de chip que se le agregaron 5.000 gramos. Acá ya hay un error, dice kilos, pero en realidad son gramos. Lo voy a corregir ya para que vean de dónde se corrige esto. Me voy a ir a insumos enológicos, voy a pararme sobre los insumos, insumos enológicos, sí, y me voy a parar sobre los chips. Voy a entrar a modificar y le vamos a decir que la unidad acá del chip no son kilogramos, sino son gramos. Grabamos, salimos. Entonces ahora cuando vayamos a consultar de vuelta este movimiento y veamos, ahora nos dice gramos. Bien, entonces ya nos quedó corregido ese dato que era menor, pero ¿qué sucede? No es lo mismo haber agregado 5.000 kilos de chip a una pileta, yo creo que no entran a lo mejor en esa pileta que estamos trabajando ese vino, y que nos haya quedado una dosis de 1,13 kilogramos por litro, un poco mucho en el puesto de chip. Entonces lo interesante de que aparezcan acá los agregados, las adiciones, es que el sistema nos muestra el total de lo que se agregó, ítem por ítem de lo que se va agregando, y luego cómo impactó esa cantidad en esa cantidad de litros.
nos saca automáticamente la dosis. Entonces ahí rápidamente podemos detectar si hubo un error. Si había un error o en la historia de la pileta, porque a lo mejor no teníamos 38.000 litros, teníamos 15.000 litros y la dosis tendría que haber sido el doble, o nos equivocamos efectivamente en la dosis. Habíamos creído que teníamos mucho menos o mucho más de litros en esa pileta y le terminamos agregando el doble o la mitad. La mitad no sería problema, el problema es que fuera el doble. Me he encontrado muchos casos en donde se detectaron errores así y dijeron, uy, corregimos el doble la acidez, se nos escapó para el otro lado ahora el vino. Cuando vas a hacer el análisis te encontrás con esa novedad. Muchas veces cuando te sacás el análisis te encontrás con que se te desvió por el otro lado y era porque estaba mal la información dentro del sistema. Es muy importante obviamente que el sistema acompañe a lo que efectivamente tenemos en bodega. Bien, bueno, ese es el otro dato que se tiene dentro de este informe. Otro punto importante tiene que ver con la hora. A veces nos puede suceder de que hay dos movimientos muy cercanos en el tiempo y nos equivocamos en la hora. A lo mejor, supongamos que acá el primero y segundo movimiento hubieran sido hechos los dos el día 1 del 2. Que este 5 del 2 hubiera sido 1 del 2. Este fue hecho a las 10 horas y este otro fue hecho a las 14 horas. Nosotros podríamos haber cometido un error y habernos equivocado, haber sido en vez de las 14 horas hubieran sido a las 4 de la mañana y le pusimos 4 de la mañana. Entonces esto se nos va a poner antes del primero. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un movimiento en donde se está yendo el volumen antes de que ingrese. Eso nos produce un saldo negativo temporalmente y luego un saldo correcto porque ingresa el total del volumen. Ahora, bueno, decimos está todo bien porque en definitiva el saldo sigue siendo el mismo. Lo que sucede es que esto impacta en la trazabilidad. Los valores negativos dentro de un stock son la ruptura de una trazabilidad. Eso hay que tenerlo, lo voy a repetir también en los otros videos para que quede como algo importante. Los valores negativos en los saldos son la ruptura dentro de una trazabilidad. Entonces tenemos que tener siempre la lupa puesta allá arriba sobre esos números, viendo si hay algún número negativo principalmente y por qué motivo pasa. Bueno, si tuviéramos un error menor, que es solamente la hora en la que nos hemos equivocado y se nos dieron vuelta algunos movimientos, un movimiento que se fue a parar antes del tiempo que tendría que haber sido, podemos corregirlo directamente desde acá, parándonos sobre el registro y dándole al botón que dice hora y le decimos acá, esto no fue a las 4, a las 14, fue a las 08 de la mañana. Le damos a aceptar, se modificó y cuando volvemos a emitir, eso se acomoda. Si esto hubieran sido dos fechas en la misma fecha, este movimiento se hubiera ido para arriba y hubiera quedado antes de las 10 de la mañana. Bueno, esto es un poco jugar con los tiempos y con la cronología y la trazabilidad. Acá, después cuando hacemos alguna modificación que nos afecta a la cronología, que nos cambia la historia y nos cambia el estado actual del producto, tenemos que tener en cuenta que al sistema hay que informarle que tiene que volver nuevamente a regenerar la historia, regenerar las trazas. Para eso vamos a dedicar un video muy específico, muy importante, que está dado en este punto que dice acá, regeneración de trazas. Eso, por favor, le peguen una mirada porque acá van a entender toda digamos, el paradigma de cómo es que el sistema trabaja. Dónde están los puntos fuertes del sistema y dónde están los puntos flacos del sistema. Porque esta es una herramienta que tiene este sistema y no la tiene ningún otro sistema que hay en el mercado. Pero también es el talón de Aquiles. Y ya vamos a ver por qué. Vean el video y se van a enterar el motivo. Bueno, no hay más nada acá con respecto a la información que arroja este informe. Y dentro de la información que tenemos acá abajo, nosotros podríamos llegar a borrar un movimiento. Eso es poco frecuente que lo hagamos desde acá. Este botón está prácticamente prohibido y le podemos pedir que haga un recálculo del saldo en el caso de que hubiera quedado por alguna razón los saldos mal arrastrados. Por lo general siempre están bien, pero si en el caso de que tuviéramos alguna duda, le podemos pedir que reajuste los saldos. Entonces hace una operación de trabajo, recalcula todos los saldos y vuelve nuevamente
a mostrarnos esta pantalla. El botón actualizar es por si han estado otras personas cargando datos en el sistema. Cuando le damos el botón actualizar, vuelve nuevamente a refrescar esta información con la nueva información que encuentre, porque no está permanentemente buscando a ver si hay información nueva, por una cuestión de dinámica, de tiempos, de demora que le provocamos, de consumo de recursos que le provocamos al servidor. Entonces no está el sistema permanentemente consultando, sino eso transformaría toda una cosa muy pesada. Así es que, bueno, ese botón estaría por si están trabajando en equipo y hay varias personas cargando datos en parte de pileta, en adiciones, en insumos, en qué sé yo, en análisis, y tenemos duda en algo, le damos botón actualizar y se refresca automáticamente conteniendo toda esa información que ha impactado recientemente. Bueno, esto es todo con respecto a las consultas de movimiento de pileta. Esto es una mirada desde el ángulo de la pileta, no desde el lado transversal que se ve los vinos, la historia del vino. Esto es para atravesar todos los vinos que pasaron por una misma pileta. Y si algún vino le produjo algún problema, le detectamos a algún vino, le detectamos algún problema, que por ejemplo tiene una volátil que se está yendo, y fue después de haber pasado por esa pileta, podemos ir a indagar el resto de los vinos que han pasado haciendo, digamos, hincapié en este informe, mirando cuáles son todos los productos que han pasado por esa pileta para revisar a ver si también se está disparando. Si en un caso así, ahí estamos viendo de que a lo mejor la pileta tiene algún problema de alguna infección que no está bien sanitizada, o algún problema en el epoxi, o si es un tanque, algún problema con alguna soldadura y que se esté metiendo vino ahí y esté quedando sin poder ser sanitizado. Bueno, esto es todo con respecto a este informe. Nos vemos en el próximo. Bye bye.